Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Bienvenidos. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Somos Familia Misión Grande y estamos hoy el primer domingo del mes de marzo, ya el tercer mes de este 2026. Y queremos hablar un poquitico sobre la redención, ¿cierto? ¿Cómo dice el título? Somos redimidos y bendecidos en Cristo. Vamos a hablar sobre redención y bendición. Lo que hizo Jesús en su obra completa en la cruz del Calvario. Entonces somos redimidos y somos también bendecidos en Cristo. Diga, es una verdad posicional. Somos bendecidos en Cristo. Dicho sea de paso, fuera de Cristo no hay bendición. ¿Puede que tenga plata si no está en Cristo? Sí. ¿Puede que tenga fama? Claro que sí. Muchas cosas puede tener, pero no tiene bendición de Dios. Porque la bendición no es algo, la bendición es alguien, se llama Jesús. Amén. Jesús es nuestra bendición. Y tenemos un texto inicial que está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 13 y 14, y saltamos al 29 por tiempo, pero ustedes en la casa pueden leer todo el capítulo, toda la carta. ¿Listo? Entonces, vamos al texto. Gálatas 3, 13 y 14, dice la palabra. Cristo, léalo conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Entre paréntesis está, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que del siglo primero, quienes morían en la cruz o eran colgados al madero de la cruz eran todos los malditos. ¿Cierto? O sea que la cruz era una maldición, el fin de un maldito. ¿Y ese maldito sabe quién era? Yo, usted. ¿Está conmigo ahí? Maldito todo aquel que es colgado en madero. Ahora el verso 14 tiene el propósito, el para qué. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, ¿cierto? A los gentiles o al gentío. Dirían en Cundinamarca, Boyacá, al plaguero. A nosotros, ¿sí? Los no judíos. Los judíos conocían a los gentiles como los perros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya se ha leído, se ha estudiado. Entonces, con un propósito, que la bendición de Abraham, ¿se acuerda que el pacto de fe, el pacto de gracia por medio de la fe fue hecho con Abraham? Que en Génesis 12 Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de tus parenteles de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición, en tus simientes serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, esta se llama la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros. La bendición no es algo que nosotros alcanzamos, es algo que nos alcanza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no la bendición? No, es que estaba buscando la bendición. No ha entendido nada. La bendición no es algo que uno alcanza, la bendición lo alcanza uno en Cristo. ¿Sí? Con un fin. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el fin? ¿Está todavía el texto conmigo? ¿A fin de que por qué? Por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Todo lo que recibimos de Dios es por medio de la fe. Dios no actúa por la necesidad de nadie. Si Dios actuara por la necesidad de las personas, no habría ninguna necesidad insatisfecha. Dios actúa por la fe. Amén. Y saltemos al verso 29. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente o en verdad, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Ahora, este linaje es espiritual. No es que nosotros seamos judíos en lo natural. Porque por ahí hay muchos cristianos que se autoperciben judíos. No, no somos judíos.
en lo natural. Hemos recibido un linaje espiritual. Amén. Porque Cristo es el espíritu vivificante. Entonces, recibimos ese espíritu de fe por medio de Cristo. Por eso dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que levantó a Jesucristo de los muertos, a nosotros también nos levantará. Y nos presentará juntamente con él. Gloria a Dios. Es lo que hemos recibido. Es una herencia, dice, es una herencia que no cambia, no varía, ¿cierto? Es una herencia incorruptible, ¿cierto? Es una herencia eterna. Pero hemos recibido en el Espíritu las arras, una garantía, el nuevo nacimiento en el Espíritu. Sin embargo, todavía estamos en un proceso porque necesitamos creerlo aquí en la mente. Ya es una verdad posicional, fue hecho en Cristo, nacimos de nuevo, pero necesitamos vivir como si realmente fuéramos redimidos y bendecidos. Necesitamos creerlo, ¿sí? ¿Está conmigo todavía? Sí. Ok. Entonces, la maldición de la ley. Aquí tenemos, en primer lugar, el libro de Génesis, en la narración de Moisés, había un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos había? Uno en Génesis. Un mandamiento. En Génesis había un mandamiento. Ellos estaban en el Edén. Y había un mandamiento. Y también había una advertencia. Que el día que desobedecía ese mandamiento, dice ciertamente morirán, dice la Reina Valera, pero el original dice muriendo morirán y habla de muerte espiritual. Y entonces viene la caída y se siguen escribiendo libros. De hecho, Moisés escribe el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley. ¿Sí? Se conoce como la ley. Por allá se le fue a la primera parte del monte Sinaí, que son los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo 20. ¿Sí? Ahí están. Pero luego se siguen escribiendo más mandamientos. Los estudiosos dicen que son unas 613 leyes, más o menos. Pero en Deuteronomio 28 hay una perla de la palabra y los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones de la obediencia, que se obedecen estas leyes, decretos, mandamientos, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y habla 14 versículos. Y el versículo 15 hace una advertencia, pero si desobedecen, entonces vendrán algunas maldiciones y te alcanzarán. Y son más los versos de las maldiciones, que son desde el 16 hasta como 60 versículos, tiene tal vez el capítulo 28, no los tengo bien ahí en la mente, pero son como 60 versículos, hablando de ¿qué? De las maldiciones, del 16 como hasta 60. Y 68, y son las maldiciones de la desobediencia. ¿Y sabe qué iba a pasar si el ser humano desobedeció el primero y luego desobedeció los 10? ¿Sería que desobedecía al resto? Por su naturaleza, por su inclinación, ¿cierto? Usted sabe que carne, ¿sabe? Cuando nosotros leemos la carne, los deseos de la carne, que dice la Reina Valera, es la tendencia del ser humano a vivir independiente a Dios. Podríamos decirlo ordinariamente, la tendencia del ser humano de hacer lo que le dé la gana, sin tener en cuenta a Dios. Entonces, lo más lógico era que a pesar de esas advertencias, ellos iban a desobedecer. ¿Sí o no? Iban a desobedecer. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Qué es lo que más nos cuesta con los hijos? Que obedezcan. ¿Sí o no? Y a veces uno con el garrote, pero acontecerá que si desobedeces, pero si me obedeces, entonces le extiende la mano y le da, ¿sí? Pero acontecerá que si me desobedeces. ¿Usted no lo hizo así? La Biblia dice que con una vara, ¿no? Que con una vara, entonces usted lo tiene para que si no desobedece, porque la disciplina y el azote está para el desobediente. ¿Sí o no? Entonces, eso pasa. Muy bien. Entonces, si miramos y abrimos un poco al fondo para mirar qué está aquí en Génesis, ¿qué hay aquí?
una advertencia sobre la muerte espiritual. Recuerden que el ser humano fue creado a imagen de Dios, fue creado después de hacer toda la creación, para que tuviera una comunión perfecta con Dios. No intervenía la muerte, porque la muerte no es la voluntad de Dios, no estaba dentro del plan de Dios la muerte, pero entró el pecado y a través del pecado entró la muerte y pasó a todos los seres humanos. Y entonces ellos estaban en ese jardín perfecto, pero hay un mandamiento que advertía algo. Génesis 2, 16, 17. Advertencia de la muerte espiritual. Y mandó Jehová Dios al hombre. No le sugirió. Le dio un mandamiento, ¿cierto? Lo mandó. ¿Y qué le dijo con ese mandamiento? Bueno, de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero, ¿cierto? O más del árbol, un árbol. El árbol de la ciencia, ¿de qué más? Del bien y del mal. De ese no comerás. Y le dio el motivo, la advertencia. ¿Por qué no voy a comer? Porque el día que él coma, dice la Reina Valera, ciertamente morirás. El original dice, muriendo morirás. Es decir, que va a morir espiritualmente. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Entonces, si el ser humano comía del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, iba a quedar separado de Dios. Separado del espíritu vivificante. O en sentido figurado del árbol de la vida. Iba a quedar, ¿qué? Separado. ¿Usted sabe que el pecado nos separa de Dios? Nos separa de Dios. Entonces el ser humano iba a quedar separado de Dios. Pero él podía comer de todos los árboles, eran muchos. Y entonces dice, pero la serpiente era astuta. Ahora sí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los seres o las criaturas que Dios había creado. La cual dijo a la mujer, o contradijo lo que Dios le había dicho. Con que Dios le ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Dígame si esto no contradice de todo árbol del huerto pueden comer no coman de todo árbol del huerto. Es totalmente lo contrario. Con que Dios le dijo, no coman de todo árbol del huerto. Y entonces entró en una comunión o una conversación el ser humano con la serpiente. No, comadre, de todo árbol del huerto podemos comer, comadre. Lo único es que del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no coman de él para que no mueran. Ni le toquen siquiera. ¿Y qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo la comadre? No, comadre, no morirá. Si lo que sabe Dios, ese Dios es envidioso, ¿no? Que el día que él coma, serán abiertos sus ojos. Y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, más que tomar del fruto y comer del fruto, fue lo que llegarían a ser, ignorando que ya eran imagen y semejanza de Dios. Ignorando que tenían comunión perfecta con Dios. Por ahí hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Usted sabe cuándo la gente entra a vivir mal? Cuando no se da cuenta que está viviendo bien y quiere vivir sabroso. Entonces entra a vivir mal porque no se ha dado cuenta lo que tiene. Y no se ha dado cuenta lo que tiene hasta que no lo pierde. Porque teniendo lo mejor, quiere más. Y entonces al entrar en esa comunión, lo que entró fue una avaricia, un deseo por ser. ¿Quién era el que había querido ser como Dios antes? La serpiente, ¿cierto? Diablo, Satanás. Haré mi trono allá, seré como Dios y que me adoren a mí. Entonces, básicamente, esa fue la idea. Pero habría mucho que decir ahí. Vamos a seguir. Entonces, la maldición, la madre de las maldiciones, la maldición de la cual vienen todas las otras maldiciones, porque la maldición no viene sin causa, dice la palabra. Como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces, aquí viene la maldición, la madre de maldiciones,
Entonces ellos obedecieron a la serpiente, comieron y ellos comió, después llegó el esposo y les sirvió también y comió lo mismo que ella y bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos y etcétera, etcétera. Todos ustedes conocen la relación ahí en Génesis 3. Y dice Génesis 3, 24. ¿Qué hizo Dios? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén y lo mandó a que labrase la tierra de la cual había sido tomada. ¿Qué hizo Dios? Los echó fuera. ¿Cuántos saben que lo echen a uno es feo? Pero más feo que sea Dios el que lo eche a uno, ¿cierto? Y los echó fuera al hombre, ¿cierto? Y puso al oriente del huerto de querubines. ¿Cuántos saben que Luzbel antes de ser Satanás era un querubín? Puso unos fuertes ahí que defendieran, ¿cierto? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué la puso? Para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ellos fueron echados, quedaron muertos espirituales porque fueron separados del árbol de la vida. Salieron. Esa es la condición en la que todo ser humano nace cuando nace. ¿Cómo nacemos? Separados de Dios. Muertos espiritualmente. ¿Usted sabía que el cristianismo no es algo que se hereda por los padres? O sea, como este es cristiano, el otro también, y ya somos algo, no, cada uno necesita nacer de nuevo. Entonces, de esta maldición vendría una cascada de maldiciones. Tanto que la gente va donde un brujo para que lo bendiga. ¿No ha visto eso? La gente va donde un brujo para que me bendiga, para que me vaya bien. ¿Sí? Porque la gente no se ha dado cuenta. Entonces, si usted observa, viene la perla que les habla en Deuteronomio 28. Ya saltamos ahí de Génesis a Deuteronomio, estamos saltando ahí todos los libros de la ley. Y hay una advertencia sobre las maldiciones, se la hace Moisés. ¿Cierto? Génesis 28, Deuteronomio 28, 15, dice así. Lea el texto conmigo, por favor. Pero acontecerá, ahí ya le dijo todas las bendiciones de la obediencia, las primeras. ¿Se acuerdan? Será bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita será tu descendencia, la cría de sus vacas, los regalos de sus ovejas. Mejor dicho, estará por cabeza, no por cola, arriba, no, todo lo que nos gusta. ¿Nos gusta? Pero decía que ¿por qué venía? Por lo que no nos gusta. Algo que nos gusta, por lo que no nos gusta, ¿cierto? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿por qué viene la fe? Por oír la voz de Dios. ¿Cierto? ¿Para qué la oímos? Para procurar cumplir sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, así como la bendición viene por la obediencia, que es una forma de decir también fe. Fe es obediencia. Las maldiciones también vienen por lo contrario, por la desobediencia. ¿Sí? Vienen. Ellas simplemente vienen. El problema es que caminen más rápido que uno. ¿Cierto? Y que lo alcancen. Uno quiere que las que caminan más rápido sean las bendiciones. Y que lo alcancen a uno, ¿cierto? Pero el problema es esa marcha en la vida diaria. Entonces, primera maldición, ¿qué era? Muerte espiritual, registrado en Génesis, ¿cierto? Segunda maldición, enfermedades físicas. Enfermedades físicas. Bueno, el texto es muy largo, yo solamente tengo ahí 2 versos, pero es muy largo, usted lo puede leer ahí, Deuteronomio 28. 16, 17 dice, Jehová, la Reina Valera está traducida de modo causativo. No es Dios el que te trae la enfermedad, uno es el que la trae desobedeciendo lo que Dios dijo para que no se enferme. ¿Es eso claro? Siendo esa salvedad, dice, traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Entonces, ¿qué saca uno con ir a la mejor tierra? Porque era el pueblo de Israel que iba a la tierra de Canaán, a la mejor tierra. Pero ¿qué saca ir a la mejor tierra con las mejores casas, las mejores camas, eh, las mejores cosechas? Enfermo, dígame qué saca. ¿Es bendición? No, que está enfermo. Mucha comida, pero no puedo comer. Buena cama, pero no puedo dormir. Buena casa, pero ay, no, no la puedo disfrutar. Sigue diciendo, ¿todavía está conmigo acá? Jehová te herirá con tisis. ¿Ha oído ese está tísico? Tisis, dice acá. De fiebre, de inflamación y de ardor. ¿Sabes que está enfermo de ardor? Con sequía, con calamidad repentina y con añublo. ¿Qué es ser añublo? No puedo ver bien. Y te perseguirán hasta que perezcas. Cuando usted sigue leyendo sobre las enfermedades y todas las enfermedades y hablas que no están escritas en este libro, o sea, las nuevas, las que vengan, las que aparezcan por ahí. La primera maldición fue muerte espiritual y como consecuencia de la muerte espiritual viene la muerte física. Y la enfermedad es la muerte a cuotas. La enfermedad no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la sanidad. ¿Sí? Ok. Tercera maldición. Ruina económica. El diablo tiene una tríada. Vino a hurtar, a matar y a destruir, según Juan 10:10. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces dice que ruina económica, dice el texto de Deuteronomio 28, 16, 17. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Ellos eran, ellos eran agricultores, ¿no? Entonces, mire lo que dice en los versos 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo. O sea, ¿lleva cuánta semilla para sembrar? Mucha semilla. Va a sembrar mucha semilla. Y recogerás poco. ¿Por qué recogerás poco? Porque una plaga, la langosta, se lo comerá. ¿Sí? Una plaga, la langosta se lo comerá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino. Oiga, como de mala, ¿no? Le va como mala al hombre. No beberás vino. Ni recogerás uvas, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque el gusano se lo comerá. Verso 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite. Porque la aceituna, antes de estar lista para... ¡Pum! Te cayó. ¿No pasa eso con cosechas? ¿Por qué pasa? Porque hay una maldición que no viene sin causa. ¿Sí? Que no viene sin causa. Ok, entonces tenemos ahí tres maldiciones. La causa de todas es la primera, nos separamos de Dios. Y Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces, hablando de la ruina económica, este se volvió el mayor afán. Hablando de la ruina económica, buscar el dinero se volvió el mayor afán. Entonces, todo el mundo corre tras el dinero. Y el afán de la gente es el dinero. De hecho, en la parábola del sembrador Jesús dice que los que cayeron entre espinos son los que por el afán de los afanes de este mundo y la codicia los ahogan y no producen fruto. Entonces, uno, ¿por qué no ora? Porque estoy ocupado, ¿no me da cuenta?
¿Por qué no me congrego? Yo trabajo de domingo a domingo. ¿Usted no sabía que yo necesito también? Para mí. Y acuérdense que hace 8 días hablamos del Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, las bienaventuranzas, Mateo 6, Mateo 7, está hablando del Sermón del Monte. Nosotros sabemos doctrinalmente que el Sermón del Monte es la carta magna del reino de los cielos, es como la constitución del reino de los cielos. Jesús contando. Y Mateo 6 hace parte del Sermón del Monte. Y para no ir al texto, que el tiempo de televisión es corto, lo coloqué con un dibujito. El texto dice, creo que desde el versículo 24 en adelante, dice el afán y la ansiedad, tal vez. El afán y la ansiedad, tal vez dice el afán y la ansiedad, ¿cierto? Como la gente afanada de ver qué puedo conseguir, qué puedo conseguir. Y me estoy envejeciendo, no he hecho nada. Y no he hecho nada, no he hecho nada. Y si uno mira, uno mira a nuestras generaciones que nos antecedieron, todo el mundo vivió afanado por el dinero, ansioso por el dinero. Y todo el mundo que nos antecedió y que ya no está, se murió y se fue sin dinero. Sin dinero. La gente pierde la salud buscando el dinero y después pierde el dinero tratando de comprar la salud. Entonces se convirtió en un afán, una ansiedad, y Jesús les dice, ¿por qué se afanan? Y les coloco un ejemplo con flores y aves. ¿Cierto? Con flores y aves. Y dice, ¿por qué ustedes se afanan por el día de mañana? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿Qué han de vestir? ¿Necesita uno dinero para comer? Especialmente cuando tiene buenos gustos, ¿no? Y beber también, y vestir, especialmente cuando tiene buenos gustos, ¿cierto? Dinero necesita. Entonces, ¿qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿Y qué han de vestir? Y luego les dice, miren las aves de los cielos. Ellas no siembran, no recogen en graneros, pero nuestro Padre que está en el cielo, ¿qué? Las alimenta, en comida alimentada, ¿cierto? ¿No? También. Ahora, ojo, esto le está diciendo que no hay que trabajar, ¿no? Que otro puede coger no, pues tenga que ser como una ave. No está diciendo que no hay que trabajar. Está diciendo que Dios es el que da todo, la fuerza para trabajar, da toda la sabiduría, todo. ¿Listo? Entonces, luego le coloca otro ejemplo. Miren, una flor bella. ¿Le gusta esa flor? Los lirios del campo. Ellos no tienen coltejer. ¿Cómo llamaban las empresas de tejidos de aquí de Colombia? Coltejer. No tienen fabricato. Son viejas, ¿no? No tienen coltejer, no tienen fabricato. No tienen Mr. Patrick. Y miren que ni aún el rey más rico, Salomón, se vistió como una de ellas. Mire cómo la viste el Señor. ¿Cierto? Mire cómo la viste el Señor. La viste bien. Ahora, ¿no son ustedes más importantes que las aves? ¿O que las flores del campo? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí. Ahora les dice, luego no es más importante la vida que el alimento. No es más importante el cuerpo que el vestido. En otras palabras, si el Señor te dio la vida, no te dará el alimento. Y si te dio el cuerpo, no te da el vestido. Y allá al final, Jesús cierra con esta perla en el versículo 33. Le dice, el problema es de prioridades. Si hay que buscar el alimento, ¿sí? Si hay que buscar el vestido, sí. Pero el problema, ¿cuál es? Prioridades. ¿Cuál debería ser la prioridad? Más buscar, primeramente, prioridad, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará como resultado? Todas estas cosas serán añadidas. Tranquilo. Entonces está hablando de prioridades. ¿Listo? Ok. Para que no esté, ¿qué? Afanado, angustiado, ansioso. ¿Por qué son
muchos problemas matrimoniales, ¿por qué son? Seamos sinceros, por dinero. La mujer necesita la seguridad de que está suplida, porque cuando Dios la creó ya todo estaba hecho. Y el hombre necesita ser proveedor, pero necesita conocer al que le provee, para que el hogar esté seguro. Entonces, por eso se vuelve el afán, el mayor afán, la mayor ansiedad. No tengo ni dónde caerme muerto. Estoy fregado. Estoy jodido, decían en el campo. En la costa dicen, estoy llevado. Sí, ese es el mayor afán. La gente vive angustiada por esto. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita suplir sus necesidades. El problema es cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Porque luego dice, ¿no saben que los gentiles o los que no tienen a Cristo buscan todas estas cosas? Pero nuestro Padre sabe que tenemos esas necesidades. Y hace 8 días, hablando de la oración, dijimos que Dios recompensa a los que lo buscan. Y sabemos que de pronto uno va al lugar secreto y no sale con la billetera llena de plata, con el cheque firmado no sale uno, ¿cierto? Así en lo físico. Pero Dios le revela en el secreto a través del cual Él le va a proveer. Honestamente, ¿a quién Dios le ha revelado, le ha hecho? Es por allí. Levante la mano. Ahora, otra cara de la moneda. ¿Cuántos nos hemos equivocado y hemos hecho lo que no deberíamos hacer? Porque Dios no nos mandó a hacer, pero nosotros teníamos afán. ¿Nos pusimos bravos? ¿Perdíamos? Claro. Dañamos cualquier cosa. Porque estábamos buscando qué vamos a comer mañana, qué vamos a beber mañana, cómo vamos a vestir mañana, con qué vamos a pagar el colegio mañana, la universidad mañana, la casa mañana. Todo eso lo necesitamos. Se nos volvió el mayor afán. En medio de ese mundo, de ese mundo y de esa condición humana, Jesús viene. Y Jesús le dice, mire, nuestro Padre no pone nada que usted salga a trabajar por la mañana. De hecho, por allá el salmista dice, en vano es que madruguen a trabajar y que vuelvan a la casa tarde, porque a su amado dará Dios el descanso. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando murió José en Egipto? Fueron esclavizados. Y de alguna manera nosotros vivimos con mentalidad todavía de esclavos. Yo recuerdo un tío que decía, no decía que uno era empleado, sino que uno estaba alquilado. Alquilado es un término en el campo para cuando uno, por ejemplo, alquila una bestia para que la lleven y entonces le pagan el flete. Entonces uno estaba fletado, le pagan el flete, no era empleado. Es una forma como de mentalidad de esclavo. Y soy esclavo, y esto me tiene esclavizado, y estoy, y no aguanto, y corro, y mi mujer me exige, mis hijos me exigen, el jefe me exige. Me reventé. Soy angustiado. Clínica psiquiátrica ayer. Ya no puedo dormir. Porque no entiendo prioridades. Aunque ya soy redimido y soy bendecido en Cristo. Es una verdad posicional, pero todavía en la práctica no la vivo. Porque todavía mi mentalidad es como esclavo. Igual que pasó con el pueblo de Israel, que salió de Egipto, ya no eran esclavos en la práctica, iban camino hacia la tierra prometida. Pero ¿por qué no llegaron nunca esa generación? Porque Egipto nunca salió de la mente. ¿Qué problema es sacar un pensamiento? ¿Qué problema es sacar un patrón de vida? ¿Qué problema es quitar una práctica ancestral? Algo que hemos traído de nuestros antepasados.
Pero es que tocas así, y así, y así, porque así lo hizo mi abuelo, y así lo hizo mi bisabuelo, y así lo hizo mi papá, y así lo hizo mi tío, y tocas así. ¿Y qué tal si nos le preguntamos a nuestro Padre Celestial cómo es verdaderamente el asunto? Entonces, ahí es donde está una clave. ¿Listo? Eso es una clave. Porque de todas maneras somos buscadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Sí? Comidita, ¿no? ¿Qué tomamos? ¿Nos tomamos un cafecito? Tomémonos un tinto, seamos amigos, ¿cierto? Tomémonos algo. Pero también estamos buscando cómo nos vestimos, mayormente las mujeres. Ellas saben. Así que yo me parece que me había casado como con un 100 pies. ¿Para qué tantos zapatos? Dios mío? Porque para una mujer no tengo zapatos, no tengo unos zapatos nuevos que no ya me hayan visto. ¿Sí? Pues ellas son así. Y Dios quiere que se vista, mire, ¿cierto? Que tenga más zapatos. No hay problema. El asunto es el cómo, la prioridad. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? Usted ha leído la Biblia en Proverbios 31, dice que la mujer sabia es aquella cuya lámpara no se apaga de noche, que también trabaja, ¿no? ¿Se ha leído? Que también trabaja, ¿cierto? Y que ella se ríe de lo porvenir. ¿Sí? Entonces también Dios a la mujer le da secretos. Pero la mujer debe entender que ella debe rodear al varón. Pero el varón debe entender que él debe ser un emprendedor. Pero él debe aprender a buscar al Señor. Porque no, yo voy a poner la fábrica de arepas. Bueno, no sé, no tengo por un nombre. Porque es que fulano tal prosperó con las arepas. Pues resulta de que él tenía la gracia era con las arepas. Y esa no es mi gracia. No es que el otro prosperó fue en la política, ahorita que estamos en campaña, ¿no? Eso le fue bien allá. Eso subió, ¡guau! ¡Uf! Eso, ¡uf! ¡Ah! Mira mi tierra, ¿sabes? Dios le fue bien. Tamario le echó el Dios se llenó de plata, ya, rápido. ¿Sí? Pero resulta que mi gracia no era la política. Todos somos políticos, sí, de alguna manera votamos, todo eso, pero mi gracia no era lanzarme a una curula, ya, no era. Siempre me quemaba y me quemaba y me quemaba. Busqué y no lo pude hallar. Entonces yo tengo que encontrar mi gracia, porque Dios a cada uno le da una gracia. Y en el secreto, cuando tú lo buscas como prioridad, Él te va a decir cuál es tu gracia. Porque incluso con los hermanos de Venezuela, los de Cuba, con los que hemos estado, hemos aprendido que no es dónde estoy, sino con quién estoy. Hay gente que le va bien. Cuando Abraham prosperó en tiempos de crisis. Isaac prosperó en tiempos de crisis. Los hombres de Dios que prosperaron lo hicieron en tiempos de crisis. Estudiamos en la oración cuando estudiamos la vida de Elías. Y Elías se mantuvo, se alimentó en tiempos de sequía, de crisis, de cielos de bronce, cerrados. Y además llevó alimento de una forma sobrenatural a la viuda, vida para el hijo de la viuda, y donde iba llevaba bendición, pero porque sabía estar con Dios. Buscó esa prioridad. Es tan difícil para nosotros entender esto. Se me puso lento el computador y el ingeniero me dijo, toca resetearlo. Yo creo que nosotros necesitamos resetear nuestro cerebro con la palabra de Dios. Sacar un poco de basura y colocar allí la palabra de Dios para que ¿cómo se llama? Ese disco duro, ese procesador, sea más rápido y podamos ver lo que realmente necesitamos ver. Todavía estamos aquí. Porque ya somos redimidos y somos bendecidos. Lo que pasa es que no se nos nota. ¿No? Que no noten, ¿cierto? Ese es un proceso. Ok. ¿Seguimos? Dígalo como creyéndolo. Somos redimidos y bendecidos en Cristo. Pero ojo que es en Cristo. Ojo que es en Cristo. ¿Listo? Volvamos a leer el texto.
Léalo, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya entendimos que la maldición era triple, ¿cierto? ¿Cuál era? Muerte espiritual, enfermedades físicas y ruina económica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros sustituto, ¿cierto? Él en nuestro lugar, maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Con un propósito, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. Oiga, ¿cómo que yo ya soy redimido? Lo que me alcanza es la maldición, es que me va mal en todo. Es que no emprendo algo y es que, hermano, me va mal. Por ahí hacen unas canciones todas tontas. Si pongo una fábrica de sombreros, nace el pueblo sin cabeza. Y eso en el campo, la gente decía unas cosas. Eso era, estaba diciendo, me va tan mal que no, o sea, no hallo por dónde. ¿Sí? Pero el propósito era ¿para qué? La bendición de Abraham. Y en la Biblia, y Abraham era riquísimo. No cuando era jovencito. Porque el problema es que nosotros creemos que es así. Es en un proceso de vida de oración, de búsqueda de la presencia de Dios, de relación con el Espíritu Santo. Y Abraham era riquísimo, dice la bendición de Abraham, alcanzarse a los gentiles con un fin. Con un fin. ¿Cuál es el fin? Que por la fe, acuérdense que es por la fe. Leas Hebreos 11, es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. No por mucho que corra, es por la fe. Recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo quiere que esté en su templo? Enfermo, arruinado. ¿Cómo cree que? Porque una casa se parece a quien la habita. ¿Se ha oído por ahí que las cosas se parecen a su dueño? Ahora somos de él. Entonces, él, si cuida las aves, si cuida las flores del campo, ¿será que no cuida su templo? Pero si el templo tiene voluntad propia y dice, no, que el habitante se calle, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y se han hecho tardos para oír. No quieren oír. Duros de corazón. No sean como el mulo, dice el salmista. Sin entendimiento, que tiene que ponerle cabresto y freno. Y conmigo por la iglesia, pero ay, hermana, ¿qué le pasó? No, es que estoy herniada, porque estoy tratando de sacar el indio. A ver si va. O sea, no tiene que entender que es Dios. Entender. Pero ¿sabe qué pasa? El Dios de este mundo, con D minúscula, se huele el entendimiento de los incrédulos. Si pudiéramos poner aquí plastilina, a ver de qué manera entendemos. ¿Y para qué lo cegó? Para que no le resplandezca el Evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo Jesús. La exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Me hace entender que el Señor es que me da la sabiduría, la inteligencia, la gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? Hablando de gracia en lo natural, en los negocios. Sería estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. Porque la respuesta de Dios a nuestras adoraciones usualmente son personas. El problema es que creemos que va a venir un ángel directamente del cielo y le va a traer aquí, le entrego. No, Dios va a hacerlo a través de personas. Por eso necesitamos tener buenas relaciones con las personas. Pero para tener buenas relaciones con las personas necesitamos relacionarnos con Dios. Y Él nos va a decir cómo es la movida. ¿Cómo una mujer se puede relacionar bien con su esposo? Mujeres. Ay, estamos celebrando el Día de la Mujer. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo los domingos la va a celebrar? ¿Cómo se relacionaría usted bien con su esposo, mujer? ¿Cómo? No lo entiendo. Hombres, al fin y al cabo, todos cortados por la misma tijera. ¿Se relacionaría bien así? No, esta es
creando más separación y división. Pero si una mujer se relaciona bien con su Padre Celestial, el Padre Celestial le mostrará cómo son esos bichos raros llamados hombres. Para ella son bichos raros. Ahora, cambiémosle la vuelta a la moneda. ¿Cómo se relacionaría bien un hombre con su mujer? ¿No están los hombres? Aquí vamos a hablar al día del hombre, varón, varonero. ¿Cómo se relacionaría? Al fin mujeres, ¿no? Eso se queja. Todas son iguales. Todas las mujeres son chismosas. ¿Se relacionaría bien? No, necesito conocer a mi padre y entender que también yo vengo de una mujer. Y que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, todos somos iguales en valor, solo que en función diferentes. Entonces Él me va a dar la sabiduría, sea que sea hombre o sea mujer, para relacionarme con el sexo opuesto y que me vaya bien. Porque la vida se trata de relaciones. Muchas cosas buenas Dios las va a tener para ti y para mí a través de personas. Ahora, ¿qué gana una persona que sea exitosa, por ejemplo, en los negocios y su casa sea un infierno? Que el hombre sea reconocido allá, pero que cuando llega a la casa, ahí llegó el desgraciado. Pero que él también sea admirado en la casa, ¿no le parece que eso es un éxito? Que el mayor éxito en tu vida, sea que seas hombre o mujer, sea tu familia, sea tu matrimonio, sea tu relación de pareja, y que todo lo demás venga por allá, pero tengo que ir al Señor de la familia, al Señor del matrimonio, para que Él me diga, ¿cómo es el maní? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Porque ¿se acuerdan del teléfono de Dios? 333, ¿se acuerdan? ¿Lo aprendieron? Jeremías 30. ¿Cómo es? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uno no conoce cosas que Dios le muestra y dice, mire, era que era así. No era como usted pensaba, sino es así. Entonces uno lo puede entender. ¿Está bien? Ahora, redención o redimir. Uy, Dios mío, el tiempo aquí es muy corto. Redención o redimir. Dos acepciones de la palabra. Una, ¿qué es redimir? Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Lo que Jesús hizo fue eso. Nosotros somos de Dios porque Él nos hizo. Pero cuando cada uno se desvió y hizo lo que quiso, dice que como ovejas se desviaron, cada uno siguió su camino. Jesús vino y ¿qué hizo? Nos rescató de la esclavitud, ¿cierto? Del cautiverio, pagando el precio más alto. Nos compró no con oro o plata, sino con su sangre preciosa. Pagó el precio que era impagable para que seamos libres. ¿Amén? Libres. Y la otra acepción es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Entonces, Él nos redimió, nos hizo libres, pagó el precio, pero además nos compró. Dijo, yo te puse nombre, mío eres tú. Ahora como eres mío, te voy a enseñar cómo es que debes vivir como un hijo. ¿Se acuerdan del hijo que se fue? Deme mi herencia. Pensó que el asunto era de dinero. Deme mi herencia, ¿y qué eso lo va? Pues cójala, es suya. ¿Y el resultado cuál fue? Grave. Porque no entendió que se trataba de estar en la casa del padre, hasta que cuando ya estaba mendigándole al dueño de los cerdos, que me puede dar un poquito de algarrobas, alguito de, así sea poquita, se ve tan rica la alabanza de los cerdos. ¡Qué delicia! ¿Usted sabe que con buen hambre no hay pan malo? Y solamente el que ha padecido hambre sabe lo que es padecer hambre. Y cuando estaba allá dice que volvió en sí. Hay algunos tan negativos que vuelven y dicen no, pero este volvió en sí. Dijo,
Tantos jornaleros comiendo rico en la casa de mi padre y yo aquí mendigándole a los dueños de los cerdos. Una cosa voy a hacer. Me voy a arrepentir, voy a volver primero a mi Padre Celestial. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ti. Ahora, hazme como uno de tus jornaleros. Ese extremo se llama libertinaje. Pero lo bueno fue que se repitió. El otro extremo, el que quedó en la casa, se llama legalismo. Se quedó en la casa, ¡ay! ¿Quién llegó? No, pues llegó el consentido. Vaya, miren a ver qué es lo que están haciendo. Y el papá, venga, participe en la fiesta. Nuestro hijo estaba muerto. Vea, su hermano ha revivido. Lo habíamos perdido, lo hallamos. Y él, ¡ja! Yo que siempre te he servido. Y eso congregándome sagradamente, sirviendo. Aquí de Ujier y en el consistorio de ancianos. Y eso yo hágale. Y a mí sin ni un cabrito, nada. Sí, los dos extremos ahí. Ambos eran hijos. Y a veces nos pasa eso. ¿Sí? Nos pasa eso. Muy bien. Vamos terminando. Entonces, dígalo creyendo. Entonces, la ley que motivó esa redención es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio por amor. Pero Jesús dijo, nadie tiene un amor tan grande o mayor amor que ese que uno ponga su vida. Jesús puso su vida. Entonces nos redimió, resumiéndolo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Dijo que yo sea el maldito, para que yo sea los benditos, intercambio divino. Con un propósito, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara y que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es mejor manejar con GPS y no sin GPS, los que manejan? Sí. No sé si el GPS, si va por la derecha, prenda el GPS, hermano. Es que estoy desconectado, conéctese. Amén. Nosotros tenemos el GPS espiritual, el Espíritu Santo, la guía sobrenatural, el tercer cielo, diciéndonos cómo es aquí ¿cómo se llama? Donde no hay salida casi es una sola. ¿Cómo es este laberinto? ¿Por dónde es la salida? Él lo va a mostrar. Conéctese con el Espíritu Santo. Tres cosas están establecidas para el creyente del nuevo pacto. ¿Usted sabe cuáles son? La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y se accesa a través de la comunión, a esa gracia, a ese amor. Ok. ¿Cómo nos redimió? Para redimirnos de la maldición de la muerte espiritual, se necesita el nuevo nacimiento. Un principal de los judíos llamado Nicodemo visitó a Jesús de noche y vino y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas o señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando del reino de Dios. Entonces Nicodemo se confundió un poquitico, le dijo, luego uno acaso después de ser viejo, ¿puede nacer otra vez siendo viejo? O sea, ¿cómo es eso? No entendí. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y otra vez volver a ser? Difícil, ¿cierto? Es una cosa difícil. Jesús le respondió, mire, le digo la verdad, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le hablo de dos cosas, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, nacimiento natural, ¿cierto? Este cuerpo. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Ahora luego si decía, no lo tengo en la pantalla, no te extrañes que te diga, necesitas nacer de nuevo. Ahora, Jesús realmente estaba profetizando esto porque para que la gente naciera de nuevo, él tenía que morir. Tenía que intervenir el intercambio divino. Tenía que el Espíritu vivificante hacer el milagro. Era algo que solamente Dios puede hacer. ¿Cierto? Nuevo nacimiento. Esto hace toda la diferencia porque antes había religiones y todavía hay religiones. El problema es cómo me relaciono con Dios si no he nacido de nuevo. Religión.
¿Necesito qué? Nacer del Espíritu. Y el Espíritu y la palabra son uno. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Entonces esas palabras, ese rema, es el soplo de Dios que Él coloca en nosotros su Espíritu para que vivamos sobrenaturalmente. Si hubo gente que vivió sobrenaturalmente en el Antiguo Testamento no siendo nacidos de nuevo, por su comunión con Dios, sin haber nacido de nuevo, imaginen ya estando el Espíritu Santo en nosotros. Vendré a Él y haré morada con el que me ama, mi palabra guardaré, vendremos a Él y habitaremos en Él, haremos morada en Él. Lo que haremos. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces está hablando de una guía sobrenatural. Ok. Redención de la enfermedad. Está profetizando Isaías en el capítulo 53, 750 años antes de Cristo, mirando a la obra de la cruz antes que sucediera por el Espíritu. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios se ha abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está anunciando la obra de Jesús. Cuando ya Jesús viene, Lucas, en el segundo tratado, que es el libro de Hechos, habla de la redención de la enfermedad. En Hechos, capítulo número 10, versículos 37 y 38, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento. Cambien la manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Amén. Pero ¿cómo accedo a esa sanidad? Igual que al nuevo nacimiento, por fe. Amén. Creyendo la palabra. Creí la palabra para ser salvo, ahora creo la palabra para ser salvo. A veces ocurre así, pero la mayor parte de las veces en la escuela de sanidad y oración, en Tulsa, en Rema Tulsa, enseñan que el 97% de las sanidades se suceden después de un proceso de exposición a la palabra de Dios. Porque la palabra es vida y es medicina. Claro, si yo me expongo al médico Google, le pregunto, médico Google, ¿estos síntomas son de cáncer? Sí, son síntomas de cáncer. Y eso, lo mismo que mató a mi abuelita, sí, es lo mismo. Y si ese viene así, viene ta. Entonces me voy llenando de todo eso. Y me voy llenando de todo eso. Y eso me va a guiar y me va a atemorizar. Necesito llenarme la palabra de fe, de sanidad, de la obra completa de Cristo. Y en tercer lugar, Pedro nos habla en la segunda carta, versículo 23, primera carta, versículos 2, 23, 24, dice que nosotros fuimos, antes de esos versículos que tengo ahí en la pantalla, dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, el ejemplo de Cristo, ¿cierto? El cual nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Luego sigue diciendo que cuando lo maldecían, ¿quién es el que puede llevar maldición? Un maldito. ¿Aló? ¿Quieren? Hay segmentos en la iglesia cristiana donde alguien hace algo y lo maldice. Pero nosotros no fuimos llamados para heredar maldición. Porque la maldición no está en nosotros, somos benditos. ¿Es claro? O sea, uno puede dar de lo que tiene. Entonces, a Jesús cuando lo maldecía no respondía con maldición. Parece que parte de la iglesia del Señor no ha entendido eso. ¿Sí? Sino que él comentaba su causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, ¿cierto? ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Cómo es eso en la práctica? Antes presentamos nuestro cuerpo para servir a la injusticia, al pecado. Ahora, como ya somos redimidos de la enfermedad, presentamos nuestros cuerpos para servir a Dios. Eso incluye nuestros 5 sentidos y todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Y redimidos de la ruina económica.
2 Corintios 5:21. Jesús, al que no conoció pecado, ¿puede leerlo? Por nosotros lo hizo pecado, allá en la cruz, ¿cierto? Con un propósito, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Escuche esto, posicionalmente no puede ser más justo, ya eres justificado por Cristo. Pero en la práctica sí podemos actuar como justos. Eso es diferente, ¿listo? 2 Corintios 8:9, ¿está conmigo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira la gracia, mira la gracia. Quien por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Dónde hizo pobre Cristo? En la cruz. Se hizo pobre, ¿cierto? Siendo rico. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Soy pobre, y nosotros los pobres, y es que soy enfermo, soy de mala, soy. Cuando yo digo soy, estoy hablando de identidad. Yo no soy enfermo. Todavía lucho con problemas de salud, todavía puede que luche con eso y voy a pelear contra eso. Amén. Todavía lucho con flujo de caja. Sí, todavía lucho, pero no soy pobre. He sido enriquecido. Amén. Entonces hago que por la fe esa verdad posicional se manifieste en la vida natural. Y ese es el proceso en el que estamos. Amén. Diga, somos benditos. Esto me daría otros tiempos y el tiempo es muy cortico. Pero en Génesis 12 está la bendición de Abraham y en Génesis 17. En Génesis 12 dice Génesis 12:2, te haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te haré famoso. ¿Sería famoso Abraham? Y serás bendición. Luego le dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en Génesis 17 dice, el pacto de Dios con Abraham. Y este pacto será contigo. Y te multiplicaré. Usted le hace en la casa Génesis 12 y Génesis 17 para que vea la bendición de Abraham completa. ¿Sí? Porque aquí no nos alcanza el tiempo. Pero doña N habló del servicio sin haber hablado conmigo. No habíamos hablado juntos con Efesios 1:3. Y yo cierro el servicio casi con Efesios 1:3. ¿Quiere leerlo para usted? Levante una de sus manos y diga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, no solo soy redimido, ahora soy bendito. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está la bendición de Abraham. Nos bendijo. ¿Y por qué le va tan bien? Porque no solamente soy redimido, sino que soy bendito. Y donde hoy se manifiesta la bendición. No sé cómo, pero se manifiesta. Dios es el que sabe cómo lo hace. Él lo hace. Entonces, cuando hablamos de esa bendición de Abraham, incluye descendencia. Amén. Incluye hijos. Jóvenes, no tanto perros y gatos. Amén. Menos gatos y perros, más hijos. Amén. Incluye descendencia. Incluye descendencia. La descendencia, porque a través de esa descendencia vendría Jesús. Amén. La bendición incluye descendencia. Y finalmente, entonces, si ya somos redimidos, tenemos por muerte espiritual, tenemos vida abundante, por enfermedad física tenemos salud divina, por riqueza, ruina, por pobreza, ruina material, económica, tenemos abundancia. Amén. Abundancia según Dios. ¿Listo? ¿Lo creen? Pero todavía necesitamos aprender a dar y a recibir. Mire lo que Jesús dice en Lucas, capítulo 6, versículo 38. ¿Quiere leerlo? Dice, da y se os dará. Usted pone la medida. Pongo la medida buena. ¿Qué más? Apretada, remecida y rebosando. Esto lo entiende más un campesino cuando tiene que tacar los bultos para cargar las cargas y sacarlas. Y usted los sacudía y lo dice, píselo, ¿qué parto? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán
en vuestro regazo, porque con la misma medida que midas, te volverán a medir. O sea, si es tacaño, pues no espere recibir mucho. ¿Sí? Porque usted pone la medida. Listo, te necesitamos aprender a recibir. También lo dijo, lo escribió Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Pablo aprendió a recibir, ¿cierto? Y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito, mire, personas. Lo que enviaste enviaron a otras personas. ¿A cuántos le han dado que usted dice, uy, fue Dios? Pero llegó una señora y trajo, o un señor y trajo, pero fue Dios, ¿sí? ¿Cierto? Y miren que habiendo recibido de Pablo, miren lo que se vuelven esas ofrendas cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces viene una promesa, parece que es generoso, y aprendió a dar. ¿Y a qué? Y a recibir. Porque a veces damos y bueno, no nos cuesta tanto dar, pero a veces nos cuesta recibir. Uy, no, pero no me ponga en esa usted, pero ¿cómo usted me va a dar? No, aprenda a dar y a recibir. Eso, aprenda a dar, es un principio. Viene la promesa dice, mi Dios, este era paisa, pues suplirá. ¿Qué suplirá? Diga, todo lo que me falta. Y piensa eso que le falta. ¿Cómo va a suplir? Con abundancia, ¿cierto? Conforme a sus riquezas en gloria. Otra vez, en Cristo Jesús. Porque somos redimidos y bendecidos en Cristo Jesús. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.